Hoy quiero platicarles sobre un pequeño curso que impartí sobre arquitectura de software. En aquel entonces fue enfocado a C Sharp, pero creo que se mantiene bastante genérico y puede ser aplicado a una amplia selección de lenguajes y organizaciones. Espero les parezca interesante. Cualquier duda, comentario o sugerencia es bienvenido como siempre. Este es un tema especial para mí. Cuando estaba estudiando la carrera, tuve un profesor que siempre hablaba de código elegante. En clase, comenzaba a escribir algoritmos en el pizarrón con sugerencias de todos los alumnos. Cuando pensábamos que habíamos llegado a una solución, comenzaba ejemplos con casos extremos. Nos mostraba cómo se podía romper el algoritmo, volver exponencialmente larga su ejecución y más problemas. Después de ir poniendo parches y correcciones, comenzaba a simplificarlo. Listaba mejores y peores casos. Junto con eso, nacían varias maneras de resolver el problema, cada una con cierta simpleza entre su complejidad. Me parecía que tenía una estética peculiar. El reto era resolver el problema y resolverlo de forma eficiente y simple. Los detalles comenzaban a importar. ¿Viene en orden? ¿Qué tan grande puede ser? ¿Hasta qué valores puede recibir? Eran muchas de las preguntas que nos acostumbramos a hacer antes de comenzar a resolver un problema. Fue una buena época llena de sueños e ilusiones. Hasta que la Nación del Fuego atacó. Cuando comencé a realizar sistemas más grandes, todo se complicó. No había manera de pensar en todo el sistema a la vez. Aunque los algoritmos fueran sencillos, las conexiones y dependencias entre ellos crecía de manera exponencial. Cada persona tenía intereses y expectativas distintas de los sistemas. Los procesos, aunque podían estar estandarizados, tenían distintas perspectivas dependiendo con quién hablaras. El mundo es orgánico y social, y las grandes organizaciones generalmente son el producto de múltiples grupos de personas formando lazos de comunicación y cadenas de colaboración con fines comunes. Por esto, el sistema siempre forma parte de algo más grande, con conexiones y fuerzas externas de cambio, las cuales la gran mayoría no se tiene control alguno, incluso siendo una gran parte de factores desconocidas para los participantes. Resulta que son muy pocas las personas que pueden entender todos los procesos de forma completa e integral. Los procesos que ellos ven como sencillos resultan estar llenos de detalles, casos especiales y procesos personalizados por años de trabajo. Reflejar esos procesos en sistemas no siempre es fácil. Hay que cumplir demandas de distintas partes con intereses a veces contrarios, aclarar ambigüedades y eliminar en lo posible cosas como la intuición. Extraer y representar ese conocimiento colectivo es un gran reto, con lo que me di cuenta de que esa elegancia que tenían los algoritmos no aplicaba de igual manera a un sistema complejo, donde no existe una lógica clara. A pesar de definir procesos, las personas van encontrando formas de simplificar su trabajo. Una buena analogía pueden ser los caminos del deseo, que se refiere a los caminos que aparecen en parques retando lo que los diseñadores esperaban como un comportamiento normal. Esta analogía me ayudó a entender que el análisis y diseño de los sistemas no solo debe obedecer una rigidez lógica, debe atender los deseos que se van creando de forma orgánica con el uso de este, que más que forzar un camino estático, se debe estar preparado para evolucionar, encontrar estas oportunidades y abrazarlas más que limitarlas. Un ejemplo de esto fue la Universidad de Ohio, quienes esperaron a que los estudiantes comenzaran a marcar los caminos para después pavimentarlos, generando una red que conecta de forma eficiente a las personas y evita de forma natural que la gente pise el jardín. Lamentablemente, un sistema se debe construir de forma completa para analizar el comportamiento de los usuarios, lo cual puede llevar a temores. El típico, si funciona, ni lo toques, evitar actualizaciones de software o forzar un proceso definido que ya no corresponde con la realidad de la organización. Con esto en mente, comencé a abrazar esa complejidad. El mundo dista de ser perfecto, pero es útil. Un sistema que se usa es un sistema con presiones de cambio. Se debe evolucionar con las necesidades de la organización que representa y estar listo para girar en la dirección que el futuro traiga. Como las construcciones humanas y sociales, el software debe estar listo para ser modificado. Sin embargo, la flexibilidad es costosa, por lo que la pregunta se vuelve, ¿cómo manejamos esta relación flexibilidad-complejidad y mantenemos un tiempo de respuesta bueno con costos accesibles? En la búsqueda de esta respuesta, siempre intenté encontrar esa estética de lo simple, poder entender de manera sencilla el código y sus conexiones, descubrir técnicas que permitan maximizar la mantenibilidad del software mientras permiten la generación de nuevas características. Sin embargo, no fue tan directo y claro como esperaba. Resultó que es un área un poco exacta, en plena definición,
que necesita también mucho de intuición y experiencia, pero con mucho conocimiento por descubrir. Espero poder transmitir un poco de esta pasión y compartir un poco de la experiencia con ustedes. Y empezamos. Pues el programa es sencillo. Para estar en el mismo canal, primero definiremos el término en sí, respondiendo a la pregunta ¿qué es la arquitectura?, considerando su importancia y qué es lo que hace un buen arquitecto. Después, algunos consejos para lograr una buena arquitectura, principios de diseño básico y algunas otras experiencias que me han tocado. Primeramente, me gustaría presentarme formalmente. Soy Antonio Ortiz Pola, ingeniero en sistemas con más de 12 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones de distintas organizaciones, principalmente aplicaciones web. Creo que es importante dar una pequeña historia de las principales tecnologías con las que he trabajado, ya que cada una ha dejado una huella y experiencias que me han ido ayudando a formar mi experiencia. Mi carrera profesional comenzó con un poco de Java y Swing, haciendo y manteniendo un punto de venta sencillo para un pequeño negocio. Después me tocó un poco del viejo conocido PHP, en particular con el framework CodeIgniter. Si bien jugué con algunos otros frameworks como CakePHP y más adelante G2, fue alrededor de 2 años manteniendo un completo sistema RP en CodeIgniter. Por parte del frontend, en aquellos entonces se usaba jQuery, no existía ni siquiera Bootstrap. Sin embargo, tomábamos orgullo en interfaces interactivas con montones de Ajax. Curiosamente, con un cambio de trabajo regresé a Java, en particular Java Enterprise Edition, una curva de aprendizaje salvaje, con JPA, JCR, CDI, JSF y demás definiciones. Este fue un momento que recuerdo con cariño, pues fue donde pude por primera vez diseñar y construir la base de un sistema de tamaño y complejidad considerable desde cero, siendo uno de los primeros grandes retos de mi carrera. A la par, lleno de curiosidad, jugué un poco con Python y más particularmente en sí el framework gráfico Kiwi, donde jugamos a construir una mesa táctil con algunos amigos. Nada serio, pero sí muy divertido y enriquecedor. Hacer este tipo de proyectos me ayudaba a mantenerme actualizado, probando herramientas como GitLab, Jira, Confluence y otras en un ambiente relajado y de confianza. Luego me mudé de ciudad y comencé a trabajar en C Sharp y Net Framework, después centrado en Netcore, realizando sistemas con grandes cantidades de tráfico, ofreciendo servicios en distintos países con integraciones de sistemas de distintas compañías. Definitivamente los proyectos de mayor impacto en los que he podido participar y un gran crecimiento profesional. Ahí mismo comenzó mi aventura en la nube, aprendiendo a usar servicios de AWS, entre ellos S2, Dynamo, CS, RDS y otros. Una necesaria actualización después de años trabajando con servidores locales. Por suerte había libertad en la organización y pude jugar con tecnologías como Scala y su web server Play Framework, donde aprendí más de la programación funcional y conceptos como inmutabilidad tomaron significados más completos para mí. De igual forma, empujamos la implementación de nuevas tecnologías como Docker, CICD y otras herramientas modernas de desarrollo. A la par, intento mantenerme actualizado en el mundo de Java, jugando un poco con GHipster y su stack con Spring Boot y Vue.js, bastante recomendable por cierto, pues es un proyecto con un montón de gente brillante colaborando y con muchos conceptos difíciles manejados por ti. En esta búsqueda continua de mejorar el diseño de sistemas, siempre es grandioso pararse en hombros de gigantes, así que además de la búsqueda constante en Stack Overflow y otros foros, he leído algunos libros para ayudarme a entender mejor con la experiencia de expertos en el área. Todos ellos son bastante recomendados. Y bueno, ahora sí comencemos con el tema principal. Pensemos en la estructura que buscamos. Como desarrolladores o programadores, debemos entender que programar no solo es el acto de escribir código. La gran mayoría de programadores pasa más tiempo pensando, analizando o probando soluciones. El código escrito es el resultado final de un proceso profundo y cuidadoso. Debemos considerar el pensamiento general que tiene uno como programador. ¿Cómo es el proceso que se sigue para saber qué código escribir? Desde la función más simple se requiere pensar en una estructura, un orden. Se va a denotar un estilo. Este estilo se vuelve parte de la arquitectura general. Se debe pensar y validar los patrones que van haciendo conforme avanza el sistema, así como la estructura que se debe mantener en los niveles más altos de las abstracciones. Todo esto termina reflejando el entendimiento que se tiene sobre los requerimientos. El mejor de los programadores no podrá hacer una interfaz usable y eficiente si no entiende las necesidades de la organización.
lo cual nos lleva a necesitar una especial atención en la comunicación de la gente involucrada. Se debe cuidar el proceso de cómo la información es compartida entre las partes, pues la tarea es crear abstracciones que logren simplificar la complejidad mientras se mantienen lo suficientemente apegadas a la realidad como para dar un valor real y útil al código. Con esto se va formando la experiencia del programador, el cual puede juzgar la misma situación de maneras distintas. Dependiendo del conocimiento adquirido con el tiempo, se irán formando estilos y prácticas que reflejen ese aprendizaje, por lo que es importante inclinar este ciclo hacia una mejora continua, ya que como se pueden adquirir buenas prácticas, también existe el riesgo de generar malas prácticas o costumbres que degeneren la calidad del código. Todo esto se conecta de maneras muy particulares en cada situación, pero el resultado es una estructura que refleja el entendimiento de la tecnología y la organización que representa. El resultado colateral es el código, la evidencia de este entendimiento. El análisis de esta estructura es ayudado con el estudio de la arquitectura. Con esto en mente, definamos entonces qué es arquitectura. Buscando una definición formal, podemos encontrar el estilo Wikipedia, que se refiere a arquitectura como las estructuras de alto nivel en un sistema de software y su documentación, donde se analiza de cada estructura que se forma de elementos de software, las relaciones entre estos y sus propiedades. Una definición un tanto seca y quizá confusa. Una manera más directa y práctica podría ser definirlo como el tratado de las decisiones fundamentales que son costosas de cambiar una vez implementadas. Estas decisiones incluyen opiniones estructurales específicas al diseño de software, lo cual nos da un indicador más claro de la importancia práctica de la arquitectura. O para decirlo más simple, la arquitectura, la definición que a mí más me gusta, son las definiciones que deseas tener correctas al principio del proyecto, pero que lamentablemente lo más probable es tenerlas correctas en otras etapas más adelantadas del proyecto. Es decir, es realmente difícil hacerlo bien en el primer intento. Al menos es lo esperado como desarrolladores, ya que para realizar un sistema de excelencia en la primera pasada tendrías prácticamente que predecir el futuro. Y vamos, como dice Venkat, si tienes esa capacidad, ¿qué haces programando y no haciéndote rico en la bolsa de valores? En lo particular, creo que mucho del éxito profesional dependerá no solo del conocimiento técnico, sino de la capacidad de entender la organización como un todo, su misión, visión, metas, culturas, además de un cuidado de los factores externos que afecten la evolución de dicha organización. Este proceso es lento y complejo. Lo mejor es rodearte de gente técnicamente hábil, pero también mantenerte cerca de las personas que entienden los procesos administrativos o comerciales que participan en el sistema de forma directa o indirecta. Es muy raro que la misma persona tenga amplios conocimientos en los dos dominios. Siempre puede dar ventaja buscar ser uno. Habiendo definido arquitectura, aclaremos en qué sí puede ayudarnos y en qué no aprender sobre arquitectura, ya que, por ejemplo, la arquitectura no te dará una serie de pasos directos a seguir que como resultado dé un buen sistema. Debido a la naturaleza tan variada en que se pueden aplicar sistemas computacionales, cada caso es particular y generalmente existirán distintas formas de lograr un mismo resultado, donde elegir una forma no invalida o hace menos correctas las demás. Un buen truco para detectar un programador con experiencia es decir algunos requerimientos al aire. Si comienza a pensar en una solución inmediatamente con ilusión en sus ojos, la posibilidad es que es alguien que no ha lidiado mucho con requerimientos complejos. Cuando la persona comienza por limitar el problema, establecer fronteras y validaciones, aclarar casos especiales y usa la palabra mágica depende para muchas de sus respuestas, es probable que es alguien que ha peleado más con requerimientos organizacionales. Ahora bien, aunque el estudio de la arquitectura y aplicación de estos principios aumenta la posibilidad de éxito, seguir estas prácticas no asegura el éxito del sistema. Como no seguirlas no es una condena al fracaso. Un sistema dependerá de muchos factores externos al código y su calidad. Sin embargo, un cuidado de la arquitectura es una gran herramienta para mantener los costos bajos, sobre todo en sistemas que se van modificando con el tiempo. Por otro lado, el estudio de la arquitectura sí que nos ayuda a compartir la experiencia comunal de generaciones de desarrolladores de distintos proyectos. De nuevo,
es apoyarnos en hombros de gigantes para aprender de experiencias ajenas, donde si bien no hay una fórmula para el éxito, sí que da pautas de aquellos caminos que llevaron al fracaso o que dificultaron e hicieron más costosa esta evolución de los sistemas. Historias con moraleja que pueden ayudar en situaciones similares. Un ejemplo es Bob Martin, cuando cuenta cómo en sus primeros sistemas, el código que guardaba la información en cintas magnéticas en aquellos entonces estaba escrito junto con el procesado de los datos, por lo cual cuando llegó el salto generacional a los discos duros, lo que podía ser una tarea fácil se convirtió en un problema mayor. Al necesitar modificaciones en diversas partes del código, se necesitaba ir leyendo poco a poco, buscando y modificando una por una de esas partes. Sin embargo, aprendieron la lección y crearon una capa intermedia de entrada y salida, la cual centralizaba los detalles técnicos sobre el guardado, permitiendo hacer las próximas evoluciones más sencillas. Un caso un poco más moderno puede ser la explosión de base de datos NoSQL, donde ayudaría a tener una capa de repositorios para migrar aquellas tablas SQL que se acomoden mejor a esta nueva estructura, o como incluso ahora es una gran ayuda a abstraer las dependencias físicas o virtuales de la infraestructura, para permitir una mejor evolución hacia el paradigma moderno de la nube. Es por esto que abundan las historias de éxito de equipos que se preocuparon por seguir estas pautas o consejos, y el consenso entre profesionales es que pueden ayudar enormemente, sobre todo en ciclos posteriores de desarrollo. Una forma que me gusta recordármelo es con una frase del artista Choyin: nadie aprende nunca en cabeza ajena, pero un golpe duele menos cuando te lo esperas. Es decir, si bien el estudiar arquitectura no te hará un gran diseñador y codificador de sistemas por defecto, sí que puede ayudar a saber en qué se debe tener precauciones y dónde las cosas pueden salirse de control. La experiencia que da la práctica y el tiempo es invaluable, pero es un gran soporte seguir los consejos de quienes ya han realizado tareas similares. El estudio de estas estructuras viene de tiempo atrás. Es visto como un proceso iterativo, ya que el software generalmente es orgánico. Esto quiere decir que un software exitoso será sometido a presiones constantes de cambio. El entorno muy rara vez es estático, e incluso aunque el dominio no cambie, el entendimiento y requerimientos internos probablemente irán evolucionando. Estos cambios pueden ser pequeños y sutiles, como un simple listado que crece y de pronto necesita paginación, o pueden ser grandes e inesperados, como una característica totalmente nueva para el sistema que no estaba pensada en un inicio por éxito en partes inesperadas del negocio. Imagina que haces un punto de venta y aprovechas para ofrecer tu servicio de facturación a clientes externos como un ingreso adicional. De pronto tienes más clientes usando tu API de facturación que tu punto de venta, y aparecen demandas no imaginadas al comienzo, como procesado en grupos, guardado de clientes frecuentes, manejo de descuentos por volumen, etcétera. Por otro lado, la arquitectura no ha tenido un proceso de contracción, es decir, la arquitectura ha ido de la mano de las limitantes tecnológicas de cada época y qué herramientas existían. Esto ha dificultado generar un ciclo de retroalimentación, pues el entorno tecnológico puede ser radicalmente diferente unos pocos años después. Así como metodologías antiguas pueden generar lentitud e inflexibilidad en los sistemas modernos, metodologías modernas carecerían de sentido en las épocas donde estos sistemas antiguos eran desarrollados. Hagamos un breve paso histórico. Cuando los sistemas computacionales comenzaban su introducción en las organizaciones, la tecnología era rústica y complicada. Las limitantes de hardware hacían necesario pensar en cada paso del camino. Diagramas de flujo detallados eran necesarios para separar la complejidad del proceso en sí de la codificación necesaria para que la computadora hiciera esos procesos. Cada cambio debía ser pensado y contrastado contra todo el sistema. No solo podían existir problemas de dependencias, había peleas por recursos, que eran algo común, el paralelismo era costoso y la profesión, pues, era joven. Por esto, las metodologías eran de tipo cascada, lo cual forzaba a pensar detalladamente en el producto final, con lo que se reduce el costo de desarrollo y, sobre todo, se le daba certeza al mercado. Esto ayudó a que los sistemas demostraran su utilidad en distintos ámbitos. Mientras la tecnología evolucionaba y comenzaba a crecer un ecosistema alrededor del código, lenguajes de alto nivel eran construidos sobre los de bajo nivel. Librerías estándar cada vez eran más completas, lo cual permitía a los desarrolladores concentrarse más en la resolución de problemas para la organización, restando detalles no importantes para los procesos como escrituras a los medios de almacenamiento, el manejo de memoria o, por ejemplo, pues se crearon colectores de basura
basura que liberaban la memoria y muchas cosas más, lo cual permitió acelerar el ciclo de desarrollo y dar nacimiento a metodologías de desarrollo rápido. Mientras esta tecnología se refinaba, nuevas herramientas irrumpían en la vida de más personas. Gracias a la conectividad de las computadoras como Internet y la naturaleza colaborativa de los desarrolladores, la creación de código se masificó. Programar cosas con utilidad no requería más de años de preparación y mucha información estaba libre y disponible al público, lo que trajo más ideas modernas a la forma de diseñar los sistemas, con lo que metodologías como programación extrema tomaron fuerza durante un tiempo. Permitían reducir los tiempos de entrega de los sistemas. Los cambios en etapas tardías de desarrollo comenzaban a ser vistos como algo normal y más que evitarlas se buscaba integrarlas en nuevas versiones de software, lo cual trajo el software aún a más lugares. Demostró una versatilidad que podía transformar aún más el mundo. Sin embargo, con el éxito vinieron problemas. Muchos de los sistemas que comenzaron flamantes, simples y ligeros crecieron frágiles. Víctimas de su fama inesperada, caían víctimas de sus propias ambiciones. Lentos, pesados y poco estables generaban un sentimiento de jugar al Jenga con cada cambio. Esperando no romper algo, cada cambio era más doloroso que el anterior. Un punto medio entre el control rígido de las viejas metodologías y la pérdida de control era necesario. Entonces metodologías como Scrum o Kanban entraron a la fama. Se comenzaba un uso más fuerte de la tecnología para resolver problemas propios de la tecnología, automatizando tareas como publicación o pruebas de código, lo cual permitió entregas de nuevas características aún más rápidas y con el miedo al cambio aún menor, pues es más fácil hacer un cambio accesible al usuario final en minutos o incluso segundos. Con la llegada de nuevas herramientas, y el panorama cambiante, la nube parece dominar mientras hay quienes intentan aproximaciones híbridas. Nuevos algoritmos permiten explorar nuevos problemas, como el aprendizaje automático y la inteligencia artificial o la ciencia de datos. Están demostrando que esta evolución sigue fuerte, aumentando nuestro arsenal de herramientas y permitiendo la mejora continua de los sistemas y, más importante, los sistemas humanos que representan. Otra magnífica herramienta de este crecimiento, un homenaje y prueba de la naturaleza compartida del medio, ha sido el software libre, el cual ha demostrado ser una gran herramienta para la evolución de este, permitiendo la reutilización de código como piezas de Lego, evitando duplicidad e introducción de más complejidad a los sistemas, permitiendo herramientas cada vez más poderosas a nuestro alcance. Ahora bien, aclaremos algunas analogías. Si bien la arquitectura física tiene algunas similaridades con el diseño de sistemas, donde ambos definen opiniones y resultados esperados, en la práctica son bastante diferentes. Al hablar de una construcción física, existe un concepto natural de nivel. Uno no construye un edificio de edificios más pequeños. Un tabique no está formado por tabiques más pequeños. Cada grupo está bien definido y no depende de opiniones. Una pared es un conjunto de tabiques unidos por concreto. Sin embargo, al hablar de software, la situación es muy distinta. A diferencia del edificio, el resultado final es producto de un conjunto de, ¿adivinan? Pues más software. Y ese grupo de software está formado por un software más pequeño y aquí no cambia la sustancia. Aunque se introducen algunos límites artificiales como requerimientos de red, organizacionales o de proceso, en el software los hábitos de estilo en lo pequeño se terminan convirtiendo en la arquitectura de lo general. Las buenas o malas prácticas son replicadas en eco por el código e incluso algunas decisiones mínimas en la forma de trabajar terminan dictando mucho de la forma final del sistema. Un ejemplo de esto puede ser el uso de la programación funcional, favoreciendo el uso de instrucciones como map o reduce contra una programación más imperativa con ciclos. También el uso de lambdas puede causar un gran impacto en la vista general del sistema. Es muy probable que nuevos integrantes sigan las formas de trabajo que ya se encuentren establecidas en una base de código. Para entender un poco mejor la importancia del cuidado de una buena arquitectura, imaginemos una sencilla gráfica. Por un lado tenemos el ciclo de vida del software, desde su conceptualización hasta su publicación y posterior mantenimiento. Mientras en el eje Y tenemos el costo de ese mantenimiento o cambios, el cual puede incluir el monetario, de recursos o tiempo. Cuando se cede a las presiones de tiempo y se realiza software sin mucho diseño, el resultado es un proceso que puede parecer rápido al inicio, con liberaciones en intervalos cortos de tiempo y características que se pueden comenzar a probar rápido, contrario a pensar
en un flujo con más atención al detalle, documentación, pruebas, reuniones y una evolución cuidadosa, lo cual puede hacer muy lentos los primeros pasos del sistema. Esto hace realmente atractiva la idea de comenzar inmediatamente, convertir el pequeño demo en una aplicación masiva con unos pequeños cambios, evitar documentar o planificar la organización. Sin embargo, conforme el desarrollo avanza, lo más probable es que se llegue a un punto de equilibrio donde los tiempos de desarrollo se igualan entre estas dos formas de trabajo. Por un lado, el desarrollo rápido carga cada vez más con deuda técnica, se hacen más lentos los cambios, pues se debe considerar cómo afecta a otras partes o si existen dependencias. Se deben replicar cambios en diversas partes del código por falta de centralización y duplicidad o muchos otros problemas comunes. Por su parte, el desarrollo que dedica tiempo a cuidar de su arquitectura, aunque al principio requiera de más trabajo, que no sea tan visible para el cliente final, puede controlar un poco mejor su curva de dificultad, impidiendo el crecimiento exponencial de gastos, mientras que mantener un sistema mal diseñado puede llevar desde costos elevados hasta la cancelación total de los proyectos por su costo, cortando su vida útil y reduciendo su retorno de inversión. Llegar a un punto de balance depende totalmente de la organización y sus desarrolladores. Una vez pasado este punto comienzan lamentos, el hubiera aparece y las refactorizaciones son pesadas y difíciles, pues el código es un espagueti que recuerda el mito de Hydra, al cual le crecían tres cabezas cuando cortabas una, donde al intentar arreglar un problema creas tres bugs en otras partes. Por otra parte, debemos ser cuidadosos, pues todo en exceso es malo, y abusar o seguir de manera religiosa los principios y buenas prácticas de desarrollo no es la excepción. Puede llevar a la aparición de sobreingeniería, donde la planeación comienza a comerse la fase de acción y desarrollo, y procesos burocráticos y rígidos inhiben la innovación y creatividad del equipo. Solo la experiencia y naturaleza de la organización, sus proyectos y equipos pueden definir los balances ideales entre el orden y la flexibilidad que necesitan para optimizar sus logros y metas en el corto, mediano y largo plazo. Y bueno, resumiendo lo visto hasta ahora, recordemos que los sistemas deben presentar una abstracción del mundo real y el mundo real es complejo y cambiante. No queda más que abrazar esa complejidad y aprender a controlarla. Se debe considerar todo el proceso que conlleva la creación de código. No se trata solo de buenas prácticas o la adquisición de conocimiento técnico. También importan las afinidades, las habilidades detrás de este proceso social y creativo. Recordemos que una definición simple de arquitectura se refiere a ella como las decisiones que deseas tener correctas al principio del proyecto, pero que lo más probable es tenerlas correctas en otras etapas más adelantadas del proyecto, lo cual hace necesario de hacer del desarrollo un proceso cíclico de mejora continua. Si bien no existe receta o bala de plata, un proceso que dé como resultado un sistema de calidad y exitoso, debemos considerar que el cuidado de la arquitectura va a mejorar las posibilidades de éxito y va a reducir el costo del sistema, sobre todo en el mediano y largo plazo. Y si queremos mantenernos vigentes y competitivos, debemos adaptarnos a los tiempos modernos, donde se necesita una reacción rápida al cambio. El software debe evolucionar, el software debe evolucionar para mantenerse vigente, por lo cual es importante mantener en la mente que el código no solo será escrito una vez. No olvidar que a diferencia de la arquitectura física, el software no tiene un concepto natural de nivel. El software está hecho de más software y es parte de nuestras tareas definir los límites y fronteras de forma artificial, esperando que se acerquen en lo más posible al mundo real que representan. La aplicación de estos principios de arquitectura no es una ciencia exacta. Tiene una parte de arte en la cual se debe buscar el balance que logra un sistema organizado mientras mantiene flexibilidad y da creatividad al equipo de desarrollo. Todo esto es una pequeña introducción de un pequeño curso sobre un grandísimo tema. Espero pues haya sido de su agrado. En la siguiente parte, por ahora creo correcto terminar, pero para la próxima sesión comenzaremos platicando con la ley de Conway, la cual considero bastante importante cuando se está pensando en arquitectura y grandes organizaciones. Esto va a dar como resultado una vista de enrejado o látiz para la organización. Después también definiremos los tipos de complejidad y lo más importante, algunos consejos y buenas prácticas que pueden ayudar a lograr una buena arquitectura de sistemas.
Por ahora creo correcto terminar esta parte. Muchas gracias por su atención y pues hasta la próxima.